Soror, Encuentro Feminista. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite a través de www.sonbs los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana en su retransmisión. También los domingos a partir de las 11 nos puedes mirar en nuestro canal de YouTube, en el canal de Soror Encuentro Feminista. Damos con mucho gusto la bienvenida a nuestra directora técnica, Carla Redondo, y al director de producción, Paris Paredes. En la voz les saluda con mucho gusto, como siempre, Tórica. Pues hoy tenemos a una invitada, como siempre, muy especial, especialista además en este tema. Déjenme platicarles del título del programa que parece como sugerente, como un poco provocador, y el cual nos dice así el título: No salgas sin paraguas. Y es que este programa estará acompañado, estará realizado, además de nuestro equipo, el equipo de Soror, con la participación de Rocío Trinidad Ramírez. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias de estar aquí con ustedes. Pues nosotros más contentos, pero también como un poco preocupados por el tema del que vamos a hablar. Este es un tema que nos hace pensar, evocar situaciones del presente, ¿no? Muy cercanas, muy reales y delicadas, peligrosas. Porque, ¿por qué se los digo? Bueno, Rocío es, además de que es licenciada en Economía y licenciada en Derecho por el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, respectivamente, y es directora del Grupo Ryan. Es especialista en protección civil y gestión integral de riesgos. Esta última actividad, responsabilidad en la que se desempeña es justo por la que la hemos invitado a este programa en esta ocasión, por su especialidad en protección civil y gestión integral de riesgos. Y es que estamos viviendo una situación, pues, de preocupación, de un tanto de alarma, pero sobre todo en la que hay que actuar, en la que hay que prevenir. Una situación que tiene que ver con el clima, con el que se está dando sobre nuestra ciudad, sobre la zona metropolitana de México, y que nos afecta gravemente de diferentes maneras. Estas lluvias. Rocío, ya te saludé, ya te pregunto cómo estás, pero cuéntanos cómo está, ahora la pregunta es, ¿cómo está la situación en México, en particular en la zona metropolitana, con respecto a estas lluvias, con respecto al clima? Sí, bueno, nuevamente muchas gracias de haberme invitado a este programa. Y bueno, hablando del clima, anteriormente, por ejemplo, se decía que existían lluvias atípicas, pero ya de un tiempo hacia acá ya no se consideran atípicas. La gran cantidad de precipitación que cae en la Ciudad de México y área metropolitana se ha convertido realmente en un viacrucis para todas las personas. El programa dice no salgas sin paraguas, pero la verdad es que ¿cómo le ponemos, por ejemplo, un paraguas a un auto si quedan sumergidos, ¿no? ¿Cómo le ponemos un paraguas a nuestras casas si también se inundan, lo que no pasaba antes? Con excepciones, ¿no? De que si estás abajo en un cerro, por ejemplo, es obvio, los de abajo se inundan, o personas que viven a los lados de las laderas de ríos que aparentemente secos, pues ahí ni cómo evitar estas situaciones. Pero ahora aquí en la ciudad, pues tenemos esta situación, ya se volvió algo de lo que tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. Ya no podemos decir, ay, pasa de vez en cuando. Ya tenemos que prepararnos para estas situaciones, ya no son atípicas. Así es.
justo que rápido se dejó de usar esa frase, ese concepto, ¿no? El de lluvias atípicas. Tal vez todavía cuando empezó la temporada de lluvias en este año, se decía: "Ay, son lluvias atípicas", pero hoy no, hoy así ya son las lluvias, intensas, con una fuerte precipitación, con una gran precipitación, pero además, como tú lo dices bien, bueno, el título trató de ser como provocador, porque en realidad sabemos que aunque llevemos paraguas personal, no es suficiente. La manera en que llueve, de esa lluvia no nos protege un paraguas, ¿no? Ni un impermeable, ni la capucha, ni nada. Ni una caja de cartón como a veces antes se hacía, ¿no? Agarrabas una caja de cartón y sí te protegía, porque además ocupaba un área mayor y bueno, en fin, ahora nada. Nada nos protege porque llueve fuerte, como decimos, fuerte, pero además también hace viento muy fuerte. Esto es la cotidianidad, la manera en que llueve. Y Rocío, en lo personal, bueno, yo tengo una inquietud, yo sé que tú nos vas a hablar de cómo prevenir, de cómo, qué hacer, cómo voltear a ver el riesgo y cómo pensarlo, cómo atenderlo. Pero te quiero preguntar, en el caso de las personas, de una persona, ¿no? Que sale o que regresa de su trabajo o que salió, que anda en la calle, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Fíjate, yo veo que a los letreros que hace circular las dependencias del gobierno de la ciudad, de la zona metropolitana, dicen: no cruces por donde hay una, por donde baja el agua, no cruces avenidas por donde corre el agua. Em, pero ¿qué puede hacer la persona como individuo, ante esta Sí, situación de las lluvias, ya sea cuando llueve o antes, o qué puede hacer? bueno, siempre para la gestión de riesgos es prepararnos el antes, durante y después. El antes, pues tener eh, las rutas que siempre hacemos, por ejemplo, a nuestro trabajo, tenemos que identificar si hay alcantarillas abiertas, si estamos en algún desnivel donde corre el agua con mayor fuerza, si hay algún puente peatonal por donde podamos cruzar, si hay alguna zona, banquetas donde podamos estar cuando llueve de esta manera. El antes es eso, no nada más pasar diariamente sin ver, ahorita ya tenemos que prepararnos, hay que observar, como comentaba, las alcantarillas abiertas, árboles, y luego sobre todo los desniveles en banquetas, cuando están cubiertos de agua, pues se pueden caer muy fácilmente ahí las personas. El agua fácil, con la fuerza que trae, arrastra, ¿han visto cómo se lleva carros? Pues con mucho mayor, sin mayor esfuerzo se lleva a las personas la corriente de agua, entonces no hay que cruzar. Eso en el antes, prepararnos, ver nuestra ruta a la escuela, nuestra ruta al centro comercial, nuestra ruta al trabajo, saber, por ejemplo, el transporte, si hay una zona, por ejemplo, acá en el norte de la ciudad en Indios Verdes, que siempre se inunda, siempre, 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 que incluso han quedado combis así tapadas de agua, siempre se está inundando ahí. Entonces, si ya sabemos eso, pues a lo mejor en esas ocasiones tomar un camión, prever que vamos a tener que tomar un camión y no una combi, ¿no? Decir, hacer un plan familiar en donde podamos decir, perdón, es que se me estaba desconectando la batería de la computadora. Ya, ahora sí, perdón. Un plan en que si empieza a llover, sepan que nos vamos a tardar 2 o 3 horas más en llegar a casa, ¿no? Porque estas lluvias no podemos tener un sentido de urgencia de llegar a casa. Si ya sabemos que se inunda, nuestra familia debe de saber que nos vamos a tardar pues más horas en llegar y no empezar a saturar los números de teléfono, porque se satura la red también. Entonces, eso es parte del plan familiar de protección civil, el antes prepararnos,
saber que no vamos a llegar a tiempo porque se inunda cotidianamente por donde trabajamos, a lo mejor por donde vamos a la escuela, y saber que vamos a estar bien, ¿no? Que vamos a hacer caso de las indicaciones de no cruzar avenidas tratando de pasar esos caudales de agua porque pues pueden ser peligrosos. Eso sería para Sí, comenzar. fíjate, muchas gracias. Y también la pregunta es, o bueno, esta inquietud tiene que ver con, tú has dicho, voltear a ver como con mayor atención, detenimiento, cómo está el terreno por el que estamos, ¿no? O sea, si hay coladeras abiertas, si los pisos están disparejos y eso, porque después ya no vamos a saber qué pasa cuando corre el agua, se cubre todo. Pero a mí me da inquietud, fíjate que yo a veces volteo a ver, y yo sé que otras personas lo hacen porque también lo hemos comentado, cuando te vas a estacionar, que llegas en auto y te vas a estacionar, por ejemplo, ya sea en una acera o en algún estacionamiento que está al aire libre, ¿qué observar? Yo lo que dicen algunas personas que me lo han comentado es que tratan de ver si el árbol es susceptible de caerse, ¿no? Si está leñoso, está ya de lado, pero yo realmente no sé identificar, yo los veo y digo, no, pues a saber, porque luego se ven árboles gruesos, claro que todos tienen la característica de tener las raíces no profundas, pero al respecto, ¿qué podemos hacer? Sí, es bien importante alejarnos bueno, si se puede, de los árboles porque realmente no sabemos la profundidad de las raíces y sobre todo cuando la lluvia viene acompañada de vientos fuertes, sí podemos observar hacia dónde están las ramas del árbol porque eso nos puede determinar hacia dónde, si cayera, hacia dónde puede caerse. Y sobre todo, otra vez regresamos a lo mismo, ¿no? Observar si hay huecos, si hay troncos, quiere decir que ya se han caído árboles en esa zona. Aunque con los vientos fuertes no se puede determinar, ¿no? Porque a veces lugares donde no creíamos que se iban a caer los árboles, pues se vienen para abajo. Entonces sí tenemos que, en los estacionamientos, observar, pero también observar el desnivel, siempre es bien importante porque a veces se ven parejitos y no, se ve una pendiente y eso nos puede afectar en nuestro auto, que quede bajo el agua o que sea arrastrado. Me ha tocado ver automóviles aquí en el municipio de Catepec, en una lluvia muy intensa, hay como un pequeño cerrito, pero ya está, hay vialidades, como el agua arrastraba literalmente los autos, entonces es mucha fuerza de agua, hay que tener cuidado. Y todos iban a dar precisamente hacia un estacionamiento que era lo plano, ahí se amontonaron los autos arrastrados. Entonces sí hay que verificar todo. Fíjate que acabas de mencionar algo súper importante, esto de que si las ramas están hacia donde queda el auto estacionado, pues puede considerarse que está en un riesgo, ¿no? Y entonces hay algo que también causa inquietud y que no sabemos porque nadie lo dice. Y yo, bueno, tal vez tú lo sepas. em, en los estacionamientos, por ejemplo, de las plazas comerciales, de los centros comerciales, suceden estos accidentes que se inundan y los carros quedan pero dañados o flotando, porque la mayoría de los estacionamientos están como al subterráneo. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Buscar estacionamientos al exterior o la parte del estacionamiento que quede hacia el exterior? ¿No irnos a los subterráneos? ¿Qué podemos hacer ahí, Rocío? Pues en general, uno busca protección bajo algo. Siempre trata uno de meterse a los estacionamientos cubiertos. Se supone, la teoría dice que los automóviles pasan pruebas en donde les avientan agua por todos lados y se checa si tienen fugas. Ahí la prevención sería ir a hacer este tipo de pruebas y si un auto está bien sellado, aunque quede bajo el agua, no va a entrar el agua, cuando menos a los asientos y todo queda bien sellado.
pero bueno, es imposible determinar, ¿no? Porque se moja el motor, etcétera. Pero es que uno por instinto busca protección bajo techo. Entonces, sí, los estacionamientos techados están pues en los sótanos, incluso dicen sótano 1, sótano 2 y todo. Se supone que están construidos para que no caiga el agua adentro, se supone. Eso nos dice la teoría, ¿no? Pero sí en caso de lluvias fuertes, solamente lluvias, es mejor bajo techo, pero también tenemos las granizadas. Cuando viene muy fuerte y estacionamos no bajo techo, pues ocurre también daños a los autos por el granizo, ¿no? Entonces, ya, esta situación ya no es algo atípico, otra vez regresamos. Tenemos que protegernos nosotros como con no es hacerles publicidad a los seguros, pero sí para nosotros es tener un seguro, tener asegurado nuestro auto contra los fenómenos perturbadores que le causen daño a nuestro auto, granizadas, vientos fuertes, inundaciones, lluvia torrencial, porque a veces los seguros no lo mencionan, entonces no quedan parados. Eso sería un buen tip para los que nos están escuchando, que al asegurar el carro también ahorita ya lo aseguremos contra este tipo de fenómenos perturbadores. Así se llama el rubro, fenómenos perturbadores. Así es. Sí, lluvia torrencial, granizada, vientos fuertes, inundación. Ok, estando en esto, es que yo veo las notas, las fotos en los periódicos, en los medios, y también lo he visto en la vida, ¿no? Me ha tocado ver estas experiencias. Ahorita que tú has dicho que los carros deben de estar sellados, o sea que en su fabricación debe de quedar garantizada esta manera de sellarlos, de que no les entre agua. Entonces me hace pensar que cuando las personas quedan atrapadas dentro del carro, no deben de abrir las ventanillas. Si ya está cubierto el carro, depende la situación, ¿no? Porque a veces también desconocemos atrás del carro estas cosas que se quitan, pueden romper fácilmente las ventanas y poder salir por ahí. Depende si ya empieza a cubrir el auto o si todavía hay posibilidad de salir, entonces hay que tratar de salir siempre. Al igual que en los sismos, la prioridad es salir, no quedarnos ahí adentro del auto. Por mucho que confiemos en nuestro auto, que está bien sellado, que es nuevo, que pues, salió precisamente ya a circular, pero si tenemos oportunidad de salir, la primera opción es salir y ocupar estos respaldos que tenemos aquí atrás, con esos tubos que viene, con eso podemos romper las ventanas y salir por la ventana. Comento, cuando nos dice Rocío, estos respaldos que están atrás, se refiere a los respaldos de la cabeza, ¿no? Así La es. parte donde uno apoya la cabeza entre el asiento, que al jalarlo con los brazos hacia atrás, o sea, girar los brazos hacia atrás y jalarlo, sí se desprende y con esas como patas que tiene, pegarle a los vidrios y se pueden romper o se pueden abrir. Dicen que el medallón de atrás, yo he leído por ahí, he visto en videos que el medallón de atrás es el más fácil de quitar o de romper, ¿es así? De quitar, incluso pateándolo se puede botar, sale como completo, pero no sé si en Ajá, todos los modelos realmente se pueda hacer. sí. Bueno, pues son situaciones que de imaginarlas quitan el sueño, ¿no? Y son muy delicadas. Y las vemos. Yo he visto correr los autos, más bien desplazarse en el agua, ya flotando, vamos, en los bajopuentes. Sí, Los bajopuentes son zonas de mucho riesgo para los autos. así es. Sí, siempre hay mucho riesgo. Si tienen oportunidad de subirse a un puente vehicular, no importa que sea en sentido contrario, pero si sabemos que se inunda, pues hay que subirse, ¿no? En esas ocasiones no hay de que te vayan a multar o algo, pues aprovecha
Si tienes la oportunidad de subir a un puente con tu auto, un puente vehicular, obviamente, súbete. O sea, siempre sube, sube, sube y ya después. No sé, no van a ser los únicos que traten de subir para salvar la vida en esas situaciones, ¿no? Porque las inundaciones, bueno, aquí en la ciudad son ocasionadas por las lluvias intensas, básicamente, ¿no? Y por la insuficiencia del drenaje y aparte por tanta basura. Pero también, por ejemplo, en provincia tenemos las lluvias, las inundaciones que se producen por el desbordamiento de ríos. Aquí en Tlanepantla se desbordó apenas una presa, y no estamos hablando de provincia, sino también de zona metropolitana. Esa ya es una inundación pluvial, se llama, y cuando es por lluvia se llama fluvial, pluvial y fluvial. Y también tenemos las inundaciones costeras, ¿no? Ocasionadas por diferentes situaciones. Aquí en Tlane hay unas imágenes que me tocó ver aquí en Tlanepantla de una guardería que quedó inundada casi a la cintura de agua, estaba inundado porque se desbordó una de las presas. Y los papás y los bomberos y también parte de la policía haciendo fila para poder sacar a los niños así, en fila, así pasándoselos de brazo en brazo. Así. Y ellos con el agua a la cintura, la verdad es que sí se desbordó, sí ocurren situaciones de riesgo que no tenemos. Bueno, ahí en ese caso se tiene que hacer el estudio de riesgo inicial, ¿no? Si estamos cerca de una presa, de un río que todavía existen aquí en la ciudad. Y otra de los riesgos muy grandes que ya hay son los socavones. ¿Quién no ha visto que se van autos, camiones completos, que se abre el piso? También es por el agua, ¿no? Cómo se va reblandeciendo todo. Y también recordemos que estamos en un valle, entonces, pues, ¿para dónde se va el agua si estamos así en un valle? Pues, entonces, por mucho que tengamos buen drenaje y tanta lluvia, pues sí nos causa bastante problema, ¿no? Sí, últimamente hemos visto esto de los socavones que aparecen en diferentes puntos de la zona metropolitana en la ciudad. ¿A qué se debe, Rocío, que aparezcan más en ciertas zonas que en otras? Mucho tiene que ver lo que no creíamos que fuera a pasar, la deforestación, ¿no? Que ya no tenemos eh, lugares con árboles, con tierra que absorban ya todo, hasta ni en las mismas casas. Eso también nos afecta. Antes teníamos jardines con tierra así para que fuera el agua, la absorbiera. Ahora ya no, ya le echamos piso de concreto. Y entonces, ¿para dónde se va el agua? No se absorbe con la misma facilidad. Y eso es lo que ha pasado aquí en la ciudad, ¿no? Que ya no hay áreas verdes que puedan jalar toda esa agua, es más complicado. Entonces, por eso se han abierto muchos estos hundimientos que hay, porque ya no dejamos, ya nos comimos toda la parte verde, ¿no? Ya no hay, ya todo es de concreto, ya no queremos cosas verdes y eso ha ocasionado mucho estas situaciones, ¿no? Sí, es como, me haces pensar un poco que, bueno, yo veía, no sé si sea una situación generalizada, pero yo veía que las casas particulares, hacían como jardineras, ¿no? Y entonces, pues había plantas, a veces arbolitos, así, y era como, pues el agua se iba para allá o las caídas de agua iban a dar a esos espacios. Pero hoy incluso he visto a personas, yo no sé por qué esta tendencia, he visto a personas que ya las cubren, que les ponen piso. Entonces dejan de tener estas pequeñas áreas verdes en sus casas y las cubren, ¿no? Que porque el polvo, que porque, sobre todo se alega esto en una casa que eso genera más polvo, que se ensucia,
si los perritos se meten a la tierra, luego abstención en la casa, eso. Yo creo que valdría la pena como rescatar de manera muy consciente y así como una acción ciudadana, rescatar estas áreas verdes dentro de las casas y dentro de los espacios habitacionales. Así ¿No crees? es parte de la prevención, ¿no? Precisamente. Aquí en la ciudad, ahorita no recuerdo en qué país, pero hagan de cuenta ahorita todo lo que es el viaducto, lo convirtieron eh, en área verde y corre ya al río, y eso solucionó todas las cuestiones de inundación en ese país. No, no tengo el dato, si quieren lo busco y más adelante lo comparto, pero fue una solución grande a los problemas muy graves que tenían de inundación en esa ciudad. Y aquí se ha visto que en la parte del viaducto, si se hiciera eso como en aquel país, toda la ciudad cambiaría, porque aparte se convirtió en algo como turístico todo ese corredor. Y luego recordemos que aquí es el río. Todos, si nos fijamos en los nombres de las calles, muchos dicen Río de la Loza, Viaducto Piedad, todo estamos rodeados de acueductos y de ríos de agua, y les quitamos su cauce natural, por ahí pasaba agua, Río Consulado, todo, ¿no? Entonces, por eso nos estamos inundando, porque quitamos los cauces naturales del agua, ¿no? Ya el gobierno, por ejemplo, ahorita con el Mundial, todo lo que es en el estadio, sí hicieron toda una obra para captar toda esa lluvia y que no se inundara. Realmente fue una de las obras grandes que hubo ahorita ahí por el Mundial que se dio, y que se deberían de hacer en varios puntos de la ciudad, pero cuando menos pues ya está ese, y sí funciona porque varios accesos se inundaban bastante, y ahorita gracias a esa obra pues ya no se están inundando, ¿no? Entonces, sí hay soluciones. Nosotros como de manera personal empezar desde casa a tener nuestro pequeño jardincito para que no se inunde nuestra casa. Pero también recordemos que ya hay como, si vemos que se está inundando, que nuestra calle da hacia la banqueta y siempre nos toca el agua, pues prepararnos, ¿no? Prepararnos con tener nuestros documentos, por ejemplo, no en la planta baja, ¿no? Si tenemos la oportunidad de tener planta baja y planta alta, pues no tener cosas valiosas abajo, y también buscar, hay unos, bueno, no son diques propiamente, pero sellar todas las entradas por donde entra el agua, y claro que se contiene el agua, son diques de contención, ¿no? Pero y todas, si estamos viendo que constantemente se nos está metiendo el agua a nuestra casa, pues hay que buscar ese tipo de soluciones, ¿no? Poner barditas, poner con tabique, etcétera, porque no podemos estarle tampoco siempre quejándonos de que, ay, cada año nos inundamos. Pues sí, pero ¿qué has hecho tú para no inundarte, no? Ya tienes tu jardín, ya hiciste tu dique, ya tienes con qué contener a las entradas, ¿no? Porque es muy fácil decir que no se hace nada por contener eso, pero también desde el no tirar la basura en la calle, eso es básico, ¿no? El no tirar tanta basura que, aunque no queramos, se tapa el drenaje, se tapa y se tapa y se tapa. Entonces también es parte de nosotros como ciudadanos el poner eso, no tirar basura y prepararnos para estas eventualidades. Sí. Yo te quiero preguntar, pero igual y si no, tú no tienes esa información, se vale, ¿no? Pero fíjate que me causa mucha inquietud. Bueno, y yo escucho a las personas cuando hay inundaciones, sobre todo en las calles, que dicen que el agua brota de las coladeras. ¿Qué es lo que pasa? Sí, se satura y empieza a salir el agua negra de las coladeras. Sí, parecen fuentes. Es porque se tapan los drenajes por tanta basura que hay. Y aunque llegan estos grandes camiones, los Vactor que sacan, pero sí es que
nosotros lo podemos ver en chiquito, cómo se jala en el fregadero, se va la basura hacia el centro, lo mismo ocurre a nivel general, jala la basura y se va tapando. Y entonces como se tapó, pues empieza, no hay a dónde se vaya el agua. Y sí sucede eso, que sale de las coladeras toda el agua sucia, ¿no? Sí, como este caso que nos acabas de platicar, de la guardería que se inundó, donde los papás y la gente de Protección Civil estaban formados, sacaron a los niños en línea. ¿Por qué se inundó ahí, Rocío? Porque hubo un desbordamiento creo que fue una presa, entonces Mm. no, es demasiada agua, demasiada. Ahorita hay otra guardería también en Tlane, y atrás de ellos corre un río, pero afortunadamente tienen como compuertas. Entonces cuando hay este tipo de lluvias, abren una, abren otra y van desfogando para que no se inunden en esa calle donde está la guardería y obvio las casas que están pegaditas, o sea, estamos hablando de a 5 o 6 metros de distancia de este río que viene, pero afortunadamente ahí sí ya construyeron esas puertas así como con puertas de desfogue para que no ocurra eso, lo que no pasó en la otra. Y aparte el agua es como la laguna de Zumpango también, decían que ya se había secado y ahora con las lluvias se desbordó también. Entonces el agua ya no es atípica, ¿no? Ya lo ocasionamos. Hay una en la historia de aquí de México que me gustaría compartir. Sí, Eh, claro. la Ciudad de México quedó inundada casi 2 metros de altura, eh, casi por 2 años completos. Estamos hablando de por allá de 1600 y todo. Y ahorita ahí en la calle de Madero y Motolinía, en la esquina, hay como una especie de león ahí empotrado. Ese lo colocaron porque hasta esa altura estuvo inundada la Ciudad de México. 2 años. Ah, Y los ujú. pobladores dijeron que querían hacer la Ciudad de México en Tacuba y Tacubaya, que es más alto, porque no bajaba el nivel del agua, no bajaba y no bajaba, pero pues sobrevivieron con los balcones, se pasaban entre balcones, pusieron tablas, puentecitos y sobrevivió y la Ciudad de México pues renació, pero si tienen oportunidad cuando anden en el centro de en la calle de Madero y Motolinía, ahí hay como una máscara de león, esa está colocada porque hasta esa altura estuvo inundada la Ciudad de México. O sea, no es de ahorita, es de mucho tiempo porque estamos en un valle, entonces sí no es de ahorita las inundaciones. Claro que está eh, todo lo que ocasionamos por la contaminación, ya los hoyos en la capa de ozono, pues hace que el calentamiento global y todo esto, pues hace que haya este tipo de lluvias, ¿no? Lo que yo me acuerdo, mi mamá, mi abuelita decía, ya no usen esas cosas de laca para el cabello que antes se echaban, que eran muy perjudiciales para la capa de ozono. Y se burlaban, decían, ay, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer? Pues ya lo vimos 50 años después, como realmente ya tenemos pues todos estos problemas, ¿no? Pero la cuestión no es quedarnos con el problema, sino es buscar solución. ¿Cómo lo hacemos con la prevención, ¿no? Desde casa? No tirar basura, tener más áreas verdes y obviamente pues tratar de no contaminar nuestros autos, tenerlos asegurados, ya hay que asegurarlos más específicamente, ¿no? Nuestra casa también, si tenemos oportunidad de contratar un seguro de hogar, igual contra inundación. Aparte del sismo, también ahora hay que poner inundación, granizadas, vientos fuertes, no hay que olvidarnos de esos temas. Fíjate que acá hemos tenido a una especialista en protección social. Ella, bueno, ella nos habla de, de los seguros, ¿no? Y nos ha hablado del sismo, pero la vamos a invitar justamente para que nos hable de los seguros para inundación y para los de coche que deben de contener esto que tú nos dices, el la el los seguros ante los fenómenos, ¿cómo le llamaste? Perturbadores.
Fenómenos perturbadores naturales. fenómenos perturbadores naturales, porque es importante. Ella ya nos había hablado de los de sismos, pero ahora vamos a invitarla para que nos hable de los seguros hacia los fenómenos perturbadores naturales. Le recomendamos a nuestro público que esté atento en próximas semanas, tal vez en una o dos, para que puedan escuchar estas recomendaciones que nos hace Amelia. Pues fíjate, también yo te quiero preguntar, em, y que tú, ¿cómo consideras? A mí me da pena, enojo, pienso y siento una variedad de ideas, ¿no? Las personas quitan los árboles, aun cuando puede ser sancionado la tala de un árbol, quitar un árbol, las personas los quitan. Alegan que porque tiran muchas hojas y se convierte en basura, alegan que porque que ya está muy viejo el árbol, ¿no? Que ya tiene muchos años, etcétera. ¿Tú qué nos recomiendas al respecto? Sí, como mencionaba, la tala de árboles está muy, muy penado, necesitamos más árboles. No hay justificación, por ejemplo, el de que tiran mucha basura, pues no es un justificante para quitar un árbol. Realmente se necesitan muchos permisos. Es muy caro tratar de quitar un árbol y aparte hay que reforestar. Si se logra convencer a la autoridad de que ese árbol no tiene que estar ahí, aparte que le van a cobrar, van a tener que colocar como 100 arbolitos más y cuidarlos, no es nada más ir y plantarlos, sino darles el seguimiento para que puedan crecer y funcionar. Realmente los árboles hay que dejarlos. Lo que pasa es que antes no se planeó el tipo de árbol que se tenía que colocar porque hay árboles que hemos visto cómo levantan las raíces, los cimientos de las casas, ¿no? Cómo levantan las carreteras, ¿no? Y están ahí batalla y batalla. Pero ya hay especialistas de ingenieros ambientales, hay una especialidad en arbolado, que ellos ya dicen, ¿sabes qué? Tienes que plantar este tipo de árbol que no te va a hacer ese tipo de raíz. Ahorita andan muy de moda los cactus, los magueyes, estos que andan muy de moda, que crecen muy rápido y no, y ayudan mucho, pero también ya se dieron cuenta que crecen demasiado, obstruyen la visión y en los camellones causan accidentes porque obstruyen la visión, crecen demasiado rápido. Entonces, inicialmente sí fue una buena opción, pero tendrán estos especialistas que ya existen, en arbolado, así se llama, el que ellos con esa especialidad y con esa expertise decir, en este camellón pongan este tipo de árbol, que no va a ocasionar que se levanten las banquetas, que se hagan socavones, que no levanten los cimientos de las casas. Necesitamos a este tipo de especialistas que ya los tomen en cuenta porque sí los hay, pero no les hacen caso. Y ya necesitamos voltear a verlos a ellos también. Sí. Fíjate, al menos en la acera donde está mi casa, por lo menos en los últimos, digamos, 5 años, han quitado como 4 árboles, o 5, ¿no? Hay algunos de ellos, por ejemplo, uno era un árbol ya de muchos años, un árbol grandote, bonito, era como tipo eucalipto, ¿no? Muy bonito. Y luego quitaron una palmera de dátiles, porque por esos rumbos hay muchas palmeras o varias palmeras, la quitaron. Quitaron una jacaranda, también muy bonita. Quitaron, o sea, la gente se organiza y yo no sé cómo saca los permisos y quitan los árboles. Y no los reemplazan por plantas chiquitas. Y bueno, así las cosas. Había, por ejemplo, esa calle era muy conocida y transitada justo por los árboles. Por ejemplo, había de estos árboles hule, que se llaman de hule. Enormes los árboles del hule, bonitos.
eran de los que tenían las hojas verdes oscuro y rojas, ¿no? Unos contrastes bonitos. Los quitaron, eran creo que dos o tres, fíjate, y los quitaron. Y decía, no puede ser, ¿no? Esos árboles ya casi no se ven, los de hule. y ya no. Y yo de esos árboles podría decir que tal vez el eucalipto se veía que sí dañaba la banqueta, pero los otros árboles no. La palmera no. La palmera parece que genera sus raíces de forma redonda. Este, la jacaranda tampoco, o sea, bueno, me ha parecido como inexplicable, ¿no? Que no hay una explicación tan, tan, tan de fondo, porque la jacaranda sí que irá mucha flor. Bueno, pues hay que barrer, ¿no? Para que no se genere basura. En fin, me parece que en esa calle las personas son como no conscientes. ¿Será que no ha habido una cultura ciudadana adecuada, que no se brinda una cultura ciudadana adecuada al respecto? Así es, así es. Nos hace falta, así como con los sismos que ya sabemos que son a la alerta y salte rápido, nos hace falta esa cultura ahora ante las inundaciones, el tener nuestros jardines, el no cortar los árboles, porque de esos también absorben bastante agüita, y en caso de excepcional que se tenga que retirar, pues entonces reforestar. Sí nos hace falta mucha, mucha cultura en ese respecto. Nos estamos quejando cómo nos inundamos, pero lo estamos provocando nosotros, ¿no? Como dice, se organizan en las colonias, vamos a tirar este árbol, vamos a tirar este árbol. Y no es posible, ¿no? Ya nada más tenemos jardincitos en las colonias muy pequeñitos y luego nos inundamos y ¿cómo? Pues no hay para dónde se vaya el agua, ¿no? Entonces Sí. ya no queremos barrer, ¿no? Ya no queremos barrer ni la calle como antes era clásico que todos los vecinos salían a barrer su calle. Ahora ya no, se molestan, ay, ¿yo por qué? Que lo hagan los servicios. Pues no, o sea, tenemos que hacer parte de la cultura, así como lo del sismo, ahora ante este fenómeno que son las lluvias intensas, granizadas, vientos fuertes, incluso tormentas eléctricas, ¿no? Como también causan daños, tenemos que hacer esa cultura, ¿no? De no tirar basura, de tener áreas verdes, y de no quitar árboles por quitarlos, ¿no? No por la flojera de no barrer, sino por cultura de prevención, para que no nos estemos inundando, ¿no? Lucio, aún tenemos tiempo. Yo te quiero pedir, tú eres directora del grupo Bien. Platícanos, sabemos que este grupo que tú diriges está vinculado justamente a tu especialidad en protección civil y gestión de riesgos. Platícanos un poco qué hacen ahí ustedes o qué haces pero además la ciudadanía, las personas que nos escuchan, cómo pueden acercarse a consultarte, a solicitarte atención, servicios, capacitación. Así es. Nosotros tenemos ya casi 15 años dedicándonos a la protección civil, a la gestión de riesgos. Elaboramos estudios de riesgo en cualquier tipo de establecimiento, eh, privado, particular, empresas pequeñas, grandes, cualquier tipo de empresa, realizamos estos estudios de riesgo que incluyen sí o sí los fenómenos perturbadores que estamos analizando en esta ocasión, como son las inundaciones, como comentaba el de la guardería, que hacemos el estudio, qué puede ocurrir. También hacemos los planes de emergencia. Bueno, ya estamos en la situación de emergencia, ¿qué debemos de hacer? Nosotros elaboramos esos planes de emergencia de acuerdo al establecimiento. No es lo mismo en un restaurante, no es lo mismo en una escuela, no es lo mismo en mi colonia, no es lo mismo en un estacionamiento, en un hotel, depende de la situación, se hace el estudio de riesgo de acorde a sus características internas y alrededor. Nosotros nos dedicamos a elaborar este tipo de estudios que van incluidos en los programas de protección civil. Eso es bien importante que vayan incluidos. Y es lo que solicita la autoridad, que tú estés protegido, que sepas qué hacer. En el plan de emergencia, una vez que identificamos tus riesgos dentro y fuera,
te decimos, ¿sabes qué? Tu plan de emergencia para inundación es este. Tendrías que guardar tus cosas en plástico, o a lo mejor sí tienes la opción de salirte hacia el parque, o tienes la opción de proteger aquí tu salida. Se recomiendan controles ahí que pueden hacer los ingenieros también ahí en conjunto con nosotros, los arquitectos, para mejorar y que no nos estemos inundando en las empresas, en nuestras casas. Es lo que hacemos como grupo, los que trabajamos aquí. Y está disponible, damos capacitación también en primeros auxilios. Ok, ya alguien lo sacamos del agua, ¿cómo lo tratamos? Pues le tenemos que dar los primeros auxilios, no como primeros respondientes expertos, pero sí dar primeros auxilios en caso de ahogamiento, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos que saber actuar. Si alguien, aparte de que se resbaló en el agua, se golpeó la cabeza, se golpearon los brazos, y aparte está tosiendo o ya quedó inconsciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo eso lo hacemos nosotros en el programa de protección civil y en los planes de emergencia muy específicos. Les damos capacitación también para que sepan qué hacer en todos estos casos. Sí. Y también te pido que comentes quién es el órgano rector en materia de protección civil y gestión de riesgos, y que ustedes están, en cierto sentido, están certificados por este órgano máximo que tiene este conocimiento, esta práctica, estos permisos, todo esto. Sí, en el caso particular de Grupo Ryan, estamos certificados por la Coordinación Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de México. En este caso, como estoy en el Estado de México, nosotros tenemos cada año que tomar diversos cursos y actualizaciones para que nos otorguen un registro y un permiso en donde ellos dicen, ¿sabes qué? Esta persona sí sabe hacer el estudio de riesgo, sí sabe hacer programas de protección civil, y la ciudadanía pueda confiar en nosotros en que le elaboremos un buen estudio y un buen programa. En el caso de la Ciudad de México, son los responsables oficiales de protección civil, que están a cargo de la Secretaría igual de Gestión Integral de Riesgos, y ellos también otorgan un registro autorizando a diferentes personas para que puedan elaborar estos programas. No nada más cualquiera, yo te lo hago, ¿no? No, tienes que tener ese registro para que en donde la autoridad ya te calificó, ya te evaluó, ya te hizo tomar los exámenes, los cursos, en que avala que sí sabes hacerlo. Así es, ellos son los que dan estos permisos. Esto también, te pido que lo menciones como para rescatar, poner en relevancia la responsabilidad que esto implica, ¿no? Ser un gestor o gestora de riesgos, desarrollar esta expertise en protección civil, etcétera, y que no son solamente acciones como bien intencionadas, ¿no? Sino que va más allá, que tienen una estructura, tienen un código, tienen un reglamento, y también tienen un marco jurídico, etcétera, para que puedan actuar, para que puedan proceder. Rocío, puedes darnos datos para que te contacte quien desea hacerlo, ya sea para una capacitación, para la gestión, para lo que de todos estos servicios que ustedes brindan. Sí, claro que sí. Nos pueden buscar en las redes sociales como Grupo Ryan con Y, gruporyan.com. Eso los lleva directamente a la página, y ahí tenemos en la página diferentes informaciones, teléfonos, horarios de servicio, así como gruporyan.com es la página, y también en Facebook y en TikTok y YouTube estamos como Grupo Ryan y nos pueden localizar. Ahí también tenemos nuestros teléfonos: 55 14 98 05 43. Ese sería el teléfono de contacto, en donde les podemos dar información de capacitación y de programas de protección civil, ahí en ese número de contacto. Muchas gracias, Rocío. Pues fíjate que
Siempre es un gusto platicar contigo. Quiero comentar al público que ya hemos tenido, pues más o menos como por septiembre, me parece, del año pasado, en el marco del reconocimiento de este día del 19 de septiembre por los sismos, este día que se ha señalado como en el marco de los sismos que han sucedido, y nos has hablado justo de la protección civil y la gestión de riesgos ante los sismos. En esta ocasión te hemos traído, gracias por aceptar la invitación, porque estamos en una crisis, ¿no? Estamos ante esta crisis por las lluvias, estamos ante esta crisis de la protección civil, de la gestión de riesgos por las lluvias, estas lluvias que antes eran llamadas como atípicas. Comento a nuestro público que estamos en esta charla con Rocío Trinidad Ramírez, que es, además de directora del Grupo Ryan, del cual ya nos dio sus datos, es especialista en protección civil y gestión integral de riesgos. Y el título de este programa es No salgas sin paraguas. Rocío, nos quedan algunos minutos y yo te pido que, bueno, ya lo dijiste tú de alguna manera una y otra vez, pero que nos reiteres qué medidas tomar como una manera de prevención y de precaución ante estas lluvias. Muy bien, lo que tienen que hacer es hacer su plan familiar de protección civil, verificar sus rutas a donde van comúnmente, a la escuela, al trabajo, para que si saben que se inunda ahí, pues saber por dónde cruzar o por dónde no cruzar la calle, por ejemplo. Tener zonas verdes en nuestras casas también, regresar a nuestros jardines que antes teníamos en casa. Otro punto muy importante, tener seguro, tanto seguro en la casa como seguro en nuestros autos, si tienen auto también asegurarlo y tenerlo en buenas condiciones, ¿no? Es importante el plan familiar de protección civil porque ahí sabemos que si llueve, ya nuestra familia sabe que nos vamos a esperar a que pase. Para evitar los riesgos, vamos a llegar 3 horas después de lo habitual a lo mejor, pero que estamos con bien porque ya definimos zonas en donde nos vamos a quedar, ¿no? Entonces es importante que tengamos este plan familiar de protección civil, incluyendo las inundaciones, incluidas nuestras casas. Si tenemos que hacer algunos arreglos ahí para que no se nos meta el agua, pues hacerlos. Es bien importante incluir a toda la familia en este plan, desde bebés, niños, adultos, ancianos, personas que tengan alguna discapacidad, saber cómo las vamos a mover en caso de una inundación, a dónde nos vamos a dirigir, si con un familiar, con algún amigo, algún refugio, algún hotel, no sé, que tengamos todo eso ya por escrito. Es bien importante sentarnos como familia y tener ese programa, ese plan familiar de protección civil, incluyendo inundaciones, no solo el sismo. Ya sabemos que ese es un fenómeno que siempre está, pero también las inundaciones, no las dejemos de lado. Vientos fuertes, tener nuestras láminas aseguradas si hay techos de lámina. Para las granizadas también, si ya nos dañaron nuestros techos de lámina, pues arreglarlos. Tener nuestros documentos siempre a la mano en una USB, ahora los podemos guardar en la nube aquí con la tecnología. Ya no es como antes que teníamos que cargar todo en papel, ahora ya podemos tener todo eso a salvo. Y no olvidarnos de nuestras mascotas, nuestros animales también, ellos sufren los rayos, el ruido, las tormentas eléctricas, también se quedan en las inundaciones. También debemos de tomarlos en cuenta nuestros animalitos porque no nada más en el sismo, también en las inundaciones. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Muchas gracias, Rocío. En realidad y en verdad estamos muy contentos, muy agradecidas contigo por darnos estas recomendaciones, por brindarnos esta información, por hacernos pensar que hay que hacer algo, ¿no? Y que ya nos vas dando tú la ruta de lo que hay que hacer. Muchas gracias, Lucio. Esperemos tenerte pronto por acá, no para reparar daños o tragedias, sino para que nos sigas hablando de la prevención, qué hacer y cómo hacerlo. Pues bien, es Rocío Trinidad Ramírez, bienvenida a este programa, te esperamos pronto.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo encantada, al siguiente podemos ver incendios, cómo prevenir en casa Sí. también. También sabes que nos hace falta, pero ya no nos va a dar tiempo, pero sí me gustaría que en un próximo nos hablaras de los rayos y relámpagos y truenos. Muy bien, claro que sí. Entonces, ¿cómo cuidarnos de ella? Pues bien, Rocío, muchas gracias y estamos muy contentas de tenerte acá. Bienvenida. Y así con este mismo entusiasmo que nos has inyectado por mirar las tragedias, que las tragedias son prevenibles, ¿no? Estas tragedias hay que prevenirlas. Desde lo que tú dices, si está lloviendo, bueno, pues que la familia sea consciente de que va a haber un retardo, que se va a llegar tarde a casa, que no estén preocupados, que estén atentos, etcétera. Así nos despedimos entonces, despedimos a José Trinidad, despedimos a nuestro equipo técnico, a Carla Redondo, a Paris Paredes y en la voz se despide Toika. Hasta pronto. Gracias.